Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video de cómo descargar, instalar y configurar Hydra Launcher para cualquier sistema operativo. Este video nos va a servir para saber cómo instalarlo, cómo configurarlo y también para saber cómo instalar los juegos que descargamos aquí. Sin nada más que decir, empecemos con el video tutorial. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. Recuerda que cada like, cada comentario y cada suscripción me apoyan muchísimo. Y ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video. Lo primero que vamos a tener que hacer es unirnos al servidor oficial de la comunidad en Discord. Esto nos va a servir para poder encontrar el enlace de la página oficial del canal, ya que no la puedo publicar directamente en el video. ¿Por qué? Porque como es un dominio gratuito, YouTube lo detecta como si fuese algo raro y no me ayuda a posicionar correctamente este video, y de esa manera no lo estarías viendo. Ahora, ya cuando estés en nuestro grupo de Discord, asegúrate de aceptar las reglas para que tengas acceso a todos estos canales. Y por último, para encontrar el enlace de la página del canal, te tienes que ir aquí al apartado de tutoriales y encontrar este apartado que se llama página oficial del canal. Aquí vas a encontrar este enlace y podrás abrir esta página de un solo clic. En la página oficial del canal vas a encontrar todo esto, todos los tutoriales que están publicados en YouTube aquí están en guías para que puedas hacerlos fácilmente. Sin embargo, si es que aquí a la derecha no encuentras el tutorial que estés viendo porque ya ha pasado algún tiempo y este video ya es algo viejo, para encontrarlo tienes que irte aquí arriba donde dice todas las guías y aquí puedes buscar por temas. Por ejemplo, si es que buscas de Comfy UI, te van a salir todos los tutoriales que tengan que ver con Comfy UI. Si es que estás buscando algo acerca del emulador de DEN, te van a salir acerca del emulador de DEN. Y en este caso, pues estamos buscando los que tienen que ver con Hydra Launcher. Entonces así los vamos a buscar. Ya cuando estemos en esta página, aquí vamos a encontrar todos los pasos necesarios para instalar Hydra Launcher sin importar qué sistema operativo tengamos. Como puedes ver aquí a la izquierda salen todos los pasos pues para Windows, Ubuntu y Debian, Arch Linux, Fedora, y si es que solamente tienes un archivo .app imagen, que este se suele utilizar en muchos sistemas. Si es que solamente lo quieres utilizar de esta manera, también están esas instrucciones. Yo aquí te lo voy a estar explicando para Arch Linux, pero si es que tú estás en Windows, procura seguir estos pasos. Si es que estás en Windows, aquí abajo a la izquierda te estaré poniendo el minuto al que debes de ir para saber cómo instalar tus juegos directamente desde el launcher. Ahora sí, si es que estás en Arch Linux o en otro sistema Linux, es muy similar a esto. Sin embargo, como te decía anteriormente, recuerda seguir dichos pasos dependiendo tu sistema. Estamos en Arch Linux, lo primero que tenemos que tener es tener instalado Yay. Este es un instalador de paquetes como podría ser Pacman. Si es que nosotros queremos instalar Yay, solamente tenemos que ir aquí arriba a la derecha, darle en copiar y copiaremos todo este comando que tenemos que pegar en una consola. En una consola vamos a pegar este comando y le vamos a dar a Enter. ¿Qué va a hacer este comando? En la primera línea lo que está haciendo es instalar las dependencias para Yay. En la segunda está copiando el repositorio de Yay. En la tercera se mete a la carpeta de Yay del repositorio que copiamos. Y en la cuarta está instalando Yay. Le damos a Enter y empezará la instalación. Aquí te va a pedir tu contraseña. Y si es que ya lo tienes instalado, como es mi caso, te va a salir de esta manera. Sin embargo, recuerda, si es que no lo tienes instalado o lo vas a reinstalar, te va a pedir tu contraseña múltiples veces. Y por último, cuando te pida si es que lo quieres instalar, si es que quieres proseguir con la instalación, simplemente tienes que pulsar S de sí o Y de yes. Y listo, ya estará instalado. Cabe decir que esto puede llegar a tardar más o menos dependiendo de tu internet. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar Hydra Launcher en su última versión con Yay. Para hacerlo es muy sencillo, vamos a abrir una consola, se puede hacer desde la misma donde estábamos, solamente ponemos Clear y se va a limpiar la pantalla. Ahora sí ya podemos empezar a instalar. CD es para avanzar una carpeta atrás. Bueno, ya podemos instalarlo, para eso ponemos Yay, espacio, guión medio, S mayúscula y después ponemos Hydra, guión medio, launcher, guión medio, bin y le damos a Enter.
nos va a encontrar el único repositorio que hay. El bin es el oficial, así que le vamos a dar a 1 para seleccionarlo o simplemente le damos enter y otra vez lo volvemos a hacer. Nos va a decir si es que queremos proceder con la descarga. En este caso le voy a dar a que sí y se va a empezar a instalar. Esto puede llegar a tardar más o menos dependiendo de la unidad de almacenamiento que tengas y de tu internet. Recuerda estar atento a esto para que le pongas la contraseña cuando te la pida y también para que aceptes la instalación. Si es que te vas y después vuelves y no aceptas la instalación, te va a cancelar y vas a tener que volver a hacer todo desde cero. Y listo, ya estará instalado. Así de sencillo es instalarlo. Si es que ya lo tenemos instalado y nosotros simplemente lo queremos actualizar, para actualizar también es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es darle YAI, espacio, -SY, espacio y pondríamos el mismo nombre que pusimos anteriormente. Esto lo que va a hacer es descargar el bin más reciente e instalarlo. Así de sencillo puedes actualizar. Y si es que solamente quieres actualizar todos los paquetes YAI que tengas instalados, pones -SUA y se van a instalar todas las versiones más recientes de los paquetes de YAI que tengas instalados. Como puedes ver, yo lo aplico y me sale que no tengo pendiente ninguna. Ya estando en este punto podemos cerrar esta terminal y ya podríamos abrir el programa. Para eso pulsamos el símbolo de menú y abrimos nuestro Hydra Launcher. En este caso aquí me sale porque yo lo tengo pineado, pero si es que no te sale, pulsas Hydra, lo escribes y te va a salir el más reciente que tengas. Ahora sí, ya con Hydra Launcher instalado podremos encontrar todos los juegos que queramos. Sin embargo, cuando entres por primera vez a Hydra Launcher no te van a salir de esta manera que yo los tengo, no te van a salir las opciones de descarga. ¿Por qué no te van a salir? Porque no las tienen añadidas. Cabe decir que en este canal no apoyamos la piratería. Recuerda siempre comprar tus juegos favoritos en tiendas oficiales. Sin embargo, esto te lo voy a estar enseñando para que sepas cómo se utiliza esta herramienta y solamente con el propósito de hacer un video educativo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de Settings y en esta ventana nos vamos a ir al apartado que dice Descargas y aquí vamos a agregar todos estos repositorios. Para agregarlos es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es irnos a donde dice agregar y estos enlaces que tengo yo aquí agregados los vas a encontrar directamente en el servidor de Discord, así que recuerda unirte. Todos estos enlaces que yo tengo agregados aquí, ahí van a estar pegados. ¿Por qué? Porque no los puedo poner en la descripción, así que recuerda ir ahí para poder tener acceso a ellos. Cuando ya hayas colocado el enlace aquí, simplemente le vas a dar en agregar fuente y después de eso ya tendrás todos los repositorios y todas las librerías donde se pueden descargar dichos juegos. Para descargarlos es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es irnos a un juego que nos guste, en este caso por ejemplo el de Shuttle. Shuttle es un juego que a mucha gente le gusta y pues obviamente te lo vas a querer instalar. Para instalarlo es tan sencillo como irnos aquí arriba a la derecha, que tienes una cuenta, pues le das a agregar en librería, se te va a agregar así, ok, y ahí lo vas a tener cada vez que inicies sesión en esa cuenta. Y después nos va a salir este botón de descargas, le damos un clic y aquí nos van a salir todas las fuentes de donde lo podemos descargar. Te recomiendo siempre seleccionar el que esté hasta arriba, ya que suele ser la última versión. Para eso le damos un clic y empezará la descarga. Yo en este caso lo voy a hacer con este juego y lo voy a descargar. Cuando estés descargando tu juego, aquí abajo a la izquierda te va a salir lo que lleva de progreso, le das un clic y vas a encontrar el progreso de tu descarga. En este caso ya lo tenía descargado, solamente está verificando los archivos y pues vamos a ver cómo se instala a continuación. Lo bueno que han metido en estas últimas actualizaciones de Hydra Launcher, más que nada para Linux, es que ahora no necesitas descargar ningún programa externo para poder instalar los .exe. Ahora simplemente tienes que ir a donde se te descargó, darle en instalar y se va a abrir de manera automática con un Proton que ya tiene instalado el programa. Ahora, como puedes ver, aquí me sale para instalar la aplicación de GOG y pues ya podré empezar con la instalación. Y ya solamente tendremos que esperar a que termine de instalarse.
Una recomendación que te voy a dar es que al momento de que instales tu juego utilices una ruta personalizada para que no tengas problemas al momento de ejecutar el juego directamente desde el launcher, que actualmente esto es lo más innovador que trae, pues ya no necesitamos ningún programa externo como te lo estaba comentando anteriormente. Con nuestro juego recién instalado ya podríamos borrar el instalador. Lo puedes hacer desde aquí arriba a la derecha en los tres puntitos y después en remover instalador, y de esa manera ahorras espacio. Para poder lanzarlo desde el mismo launcher tienes que hacer lo siguiente: con tu juego ya descargado te vas aquí a la derecha donde dice opciones y aquí vas a seleccionar el ejecutable del juego. Para eso le damos en seleccionar y vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a ir a la carpeta donde lo instalamos y vamos a seleccionar el .exe del juego, que en este caso así se llama. Le damos en abrir y ya se habrá asignado. Otra cosa que yo te recomiendo hacer, más que nada para no utilizar el launcher para ejecutar el juego, sino para que lo tengas directamente desde Steam, es que con Steam cerrado, desde aquí, desde este menú, selecciones la opción que se llama crear acceso directo en Steam. Le das un clic. Aquí te pregunta si es que es un juego VR. Si es un juego VR seleccionas esto, si no lo es lo dejas sin marcar y le das en crear. Y después de esto ya tendrás el acceso directo desde Steam. El juego va muy bien, desde aquí abre sin ningún problema si es que le das a play. Sin embargo, ¿por qué te digo que te recomiendo más tenerlo desde Steam? Porque puedes utilizar el Proton que tiene Steam como tal. Podrías utilizar Proton Experimental o alguno otro. En este caso yo te recomiendo utilizar Proton Experimental porque es el que mejor resultado me ha dado a mí. Para utilizarlo con el juego es muy sencillo. Nos iremos a nuestra biblioteca de Steam y como podrás ver aquí está agregado nuestro juego. De esa manera tan sencilla lo acabamos de agregar aquí a Steam. Para utilizarlo con Proton Experimental simplemente le vamos a dar clic derecho, propiedades, y aquí en compatibilidad vamos a activar esta opción y vamos a seleccionar Proton Experimental. Si es que no te sale al primer clic, solamente vuelve a seleccionarlo y de esta manera tan sencilla ya estará solucionada la compatibilidad con los juegos. Este Proton es el que utiliza para todos los juegos Steam y la verdad, como te decía, a mí no me ha dado ninguna clase de problema. Si es que realmente tú no quieres utilizar Steam para ejecutar los juegos y lo quieres hacer directamente desde Hydra, lo puedes hacer normalmente desde ahí, no hay ninguna clase de problema. Sin embargo, aquí te sale la versión de Proton más reciente hasta la fecha y la más estable, así que recuerda cambiar la versión de Proton que estás utilizando desde Hydra antes de abrir el juego. Para eso, si es que lo vas a ejecutar desde aquí, simplemente seleccionamos la versión más estable de Proton, que aquí nos muestra que es la 10. Lo cerramos y ya le podríamos dar a play. Si es que nos pide esto porque nos falta algún runtime, le damos a que sí, que lo queremos instalar. Cada juego tiene sus requisitos, podría ocuparlo o no ocuparlo, claro. Y listo, después de instalar sus dependencias el juego se abre de manera perfecta. Y pues nada chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like, pueden compartir el video y los estaré viendo hasta el próximo video. Recuerda unirte al servidor de Discord.